Shalom la gente, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de Segundo de Hechos. En esta segunda parte vamos a ver cómo Shimón Kefa, mal llamado Pedro, que no se llamaba Pedro, se llamaba Kefa, va a dar un discurso después de que la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, entre en todos ellos, en todos los apóstoles, en los 12. Cuando sucede esto, ellos obtienen lo que se conoce como el don de lenguas, y este don de lenguas les va a dar como más, aparte de poder hablar con otras personas de otras naciones y predicarles sobre Yahshua, les va a dar más entendimiento del que ya Yahshua les ha dado. En el capítulo anterior vimos cómo entró la Ruach HaKodesh en todos los 12 discípulos. Y después de eso la gente se estaba burlando de ellos y decían que estaban borrachos. Pero Kefa se levantó y les dijo a todos que ellos no estaban borrachos, que apenas eran las 9 de la mañana, la hora del sacrificio. La Ruach HaKodesh entró justo en el momento del sacrificio en el templo, que no es casualidad, ¿verdad? Todo Yahweh lo planea de esa forma y las personas se reunieron ahí no solamente porque ellos hablaban en otros idiomas, sino porque se escuchó un estruendo súper fuerte, como una explosión muy grande, como un trueno, y la explosión se escuchó desde todas partes, pero provenía exactamente de la casa en donde estaban ellos orando. Entonces todo el mundo se reunió alrededor de esa casa y ahí fue donde salieron los 12 y predicaron lo que vamos a leer ahorita. Dice así en el 21, porque habíamos dejado en el 20 la semana pasada. Dice así: y todo aquel que invocar el Shem de Yahweh será salvo. Ok, esto es muy cierto, ¿verdad? Todo aquel que invoque el nombre de Yahweh va a ser salvo, pero no es de boca para afuera. O sea, las personas que invoquen el nombre tienen también que cumplir con parte de la promesa. Yahweh dice esto, Yahshua dice lo mismo: todo el que invoque mi nombre va a ser salvo. Sí, es verdad, el nombre de Yahshua, no el de Jesucristo, que eso es importante entenderlo porque Jesús es una blasfemia. Ahora, ¿qué pasa con las personas que nunca conocieron el nombre? Bueno, basta con el ejemplo que dieran en su vida, porque una cosa es no conocer el nombre, pero otra cosa es cometer un crimen. O sea, vivir, en pocas palabras, violando la Torah. Una persona que vive violando la Torah no va a ser salva. Y una persona que la ha hecho, entonces sí, porque se le va a juzgar por las acciones que hayan hecho, valga la redundancia, ¿verdad? Acuérdense que está el libro de la vida, se va a abrir un rollo. Ese rollo va a decir las cosas que uno hizo y no hizo. Y entre las cosas que hizo de hacer, entonces ahí donde uno se va a meter en un problema, ¿verdad? Si hizo cosas malas o hizo cosas buenas. Entonces, entre más Torah tengamos en ese rollo, más salvos vamos a ser. Ahora me van a decir, entonces, ¿para qué es Yahshua? Si nos podemos salvar a pura Torah. No, no es así. Nosotros hemos violado la Torah innumerables veces. Yo no puedo contar las veces que he violado la Torah y probablemente el que me esté escuchando tampoco. Ni siquiera se va a acordar desde niño hasta hoy en día y lo que nos reste de vida. Para eso es Yahshua, para que nos dé ese perdón de pecados, ¿verdad? Así como se llevaba un cordero para perdón de pecados en el templo, así también Yahshua se va a presentar a sí mismo como nuestro abogado, ¿verdad? Nos va a abogar por nosotros y nos va a defender. Y va a decir: este hombre o esta mujer cambió su corazón, o sea, me buscó. Y no solo me buscó, aceptó mi nombre, predicó la verdad, no predicó mentiras, no predicó religión, no fingió que era profeta, ya vamos muy bien. Y sí, se equivocó en esto, esto y esto y esto, pero se arrepintió y se esforzó para dejar de hacerlo. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros la salvación al final, va a ser Yahshua. Claro está, el perdón de Yahshua, el perdón por su sangre, por su sacrificio, para que se entienda, ¿verdad? No es que le esté quitando méritos a Yahshua jamás, porque es lo más importante que hay. Yahshua es Yahweh, valga la redundancia, decirlo, que siempre es importante. Bueno, dice en el 22: Ashei Israelí, varones israelitas, oíd estas de Barín, oíd estas palabras. Yahshua Hanatzir, Yahshua de Nazaret, varón aprobado, varón perfecto,
por Yahweh entre vosotros con las maravillas, prodigios y otot. Otot son señales. Maravillas, prodigios y otot, que Yahweh hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, la gente se estaba burlando. Pedro se para enfrente y les dice: escúchenme, varones de Israel, o gente de Israel en general. Acuérdense de Yeshua, de las señales que hizo, de las maravillas que hizo, de los prodigios que hizo, y de que él es un varón aprobado por Yahweh, como ustedes saben, le está diciendo Kefa, ¿verdad? Shimón Kefa. A este, entregando por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Yahweh, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, que esto es Roma, ¿verdad? O sea, está diciendo, Yahweh ya sabía que ustedes iban a entregar a Yeshua y que iba a ser muerto en manos de inicuos, de gente sin Torah, voy a decirlo así, gente pues común, ¿verdad? Que estos son el Roma, pues que no tenían ley, no tienen Torah. Dice, colgándole en el madero, dice aquí, o en la cruz. Yo digo que es cruz, que no es madero, pero bueno, eso es un debate ahí, que no nos interesa mucho meternos en el momento. Dice en el 24, al cual Yahweh levantó, sueltos los dolores de la Mabet, de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, Kefa está diciendo, Yahshua fue muerto, pero era imposible que la Mabet, la muerte, lo pudiera retener, porque él no es un humano común y corriente, ¿verdad? Ustedes entienden eso. Él nació de voluntad de mujer, se puede decir, por cuerpo de una mujer, pero no por voluntad de varón. Nació por voluntad de Yahweh. Entonces es algo más, ¿verdad? Que un humano común. Sí, tenía cuerpo, sí, es verdad, comía, caminaba, dormía, lo podemos ver, pero no es un humano común, ¿verdad? Es algo más todavía, ¿verdad? Que un humano. Y también aparte del Ruach que lleva, ¿verdad? El espíritu, el conocimiento que llevaba Yeshua. Y no solo el conocimiento, la paciencia. Imagínense qué es vivir toda una vida, 33 años, para ser sacrificado sabiendo desde el puro principio que lo iba a hacer. Y no solo eso, sino tolerar todo ese tiempo a la gente, teniendo el poder para no tolerarlos, ¿verdad? Para borrar todo el mapa. Yahshua hizo un sacrificio muy grande al venir. Yahshua es la palabra de Yahweh, es una parte de Yahweh que se depositó en un cuerpo físico y habitó con nosotros por 33 años, hasta el día de su muerte y su resurrección, claro está. Y sigue habitando con nosotros, la verdad que Yahweh tiene mucha paciencia, sigue habitando con nosotros, nada más que no de una forma física, pero sí en Ruach, está con nosotros todo el tiempo, bendito sea Yahweh. Escucha nuestras oraciones y demás. Bueno, dice en el 25, porque David dice de él, veía a Yahweh siempre delante de mí, porque estaba a mi diestra, no seré conmovido. Esto es un salmo. Kefa está citando a David. David es un profeta. Por ahí escuché una persona una vez decir que David, o que los salmos, especialmente los judíos, dicen esto, que los salmos no son profecías. Aquí tenemos que Pedro dice que sí son profecías. Y más adelante nombra a David como un profeta, tal cual, porque era un profeta. David era un profeta. Entonces dice que David hizo una profecía que dice, veía a Yahweh siempre delante de mí, porque estaba a mi diestra, no seré conmovido. Y cita el Tejilín, el Salmo 6, del 8 al 11. Vamos a leerlo. Mentira, está citando el 16, no el 6. Dice así. El 16:8. Yo preveo a Yahweh siempre delante de mi rostro, con él a mi mano derecha no seré estremecido. Así que mi corazón estará alegre, mi lengua se regocijará y mi cuerpo también descansará en esperanza, porque tú no abandonarás mi alma en el Sheol, tú no permitirás que tu Kadosh vea corrupción. Tú me has hecho conocer la senda de la vida, tú me llevarás con alegría con tu semblante, en tu mano derecha delicias para siempre. Bueno, y ahí termina el salmo. Pero, ¿qué es lo que se refiere Kefa? Él está citando esta profecía de Yahshua, de su resurrección, diciéndonos y explicándonos más adelante, ya lo vamos a leer, que Yahshua resucitó y que no podemos decir lo mismo de David. Leamos aquí la explicación de Kefa en el 26. Dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en Tikvá, porque no dejarás
mi Nashin, mi alma, en el Sheol. En el Sheol, recuerden que puede ser o el infierno, o puede ser la profundidad del mar, o puede ser la tumba. Puede ser cualquiera de esas tres cosas, depende del contexto, ¿verdad? Recuerden que todas las palabras, tanto en hebreo como en español, como en inglés, como etcétera, 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 se leen en su contexto. ¿Por qué? Porque en este caso Sheol hace referencia a la tumba, ¿verdad? Al lugar de la muerte, no al infierno tal cual. Aún así, recuerden que Yeshua, después de su muerte, aquí les dejo el estudio, estuvo 3 días y 3 noches en el Sheol, en el infierno. Y de ahí sacó muchas almas que no lo habían conocido aún. Almas que no tuvieron la oportunidad de conocerlo. Un ejemplo, toda la gente, las personas antes del diluvio. Ahí dejo el estudio para que lo vean por si quieren entender más. Y bueno, ese tema es interesante, pero volvamos a lo que estamos leyendo. Dice de nuevo el 27. Y aún mi carne descansará en Tikva, porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu Kadosh, que tu apartado, tu santo, lo que traducen otras Biblias, ni permitirás que tu Kadosh vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. En el 29, Anashin Ahin, ok, ahora sí, Pedro va a explicar qué es lo que está leyendo y qué es la profecía. Hermanos, varones hermanos, se os puede decir libremente que Avinu David, el padre de David, ¿verdad? Que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, lo que está diciendo Pedro es que David sigue muerto y tenemos que Yahshua no, que Yahshua resucitó, y de eso da testimonio no solamente el Tanakh, sino textos por fuera. Y aparte de esos textos por fuera, hasta los mismos judíos ortodoxos dan testimonio de que Yahshua hacía milagros, ¿verdad? Dentro de sus textos, decían, las pocas veces que lo mencionan, porque sí lo mencionan, que hacía milagros, hacía cosas sobrenaturales, ellos se lo achacan a poderes mágicos que vinieron de Egipto, porque toda la gente de Egipto tiene poderes mágicos, ¿verdad? Entonces supuestamente Yahshua se fue a Egipto y adquirió poderes mágicos y lo hacía con magia y con demonios, según ellos. Pero tenemos que la Biblia nos dice que era cuestión de la Ruach HaKodesh, de milagros, y los judíos ortodoxos también aceptan de que habían milagros, ¿verdad? Pero que estos milagros, según ellos, provenían de cosas malas. Y que cuando David estaba hablando se refería no a él mismo, sino a Yahshua, o sea, a una profecía del Mesías, ¿verdad? Que él hace referencia a eso, dice en el 30. Pero siendo Naví, siendo profeta, ve aquí es donde Kefa reconoce que David era profeta y que los salmos son profecías. Pero siendo Naví y sabiendo con juramento que Yahweh le había jurado que de su cera, de su descendencia, en cuanto al abasar, en cuanto a la carne, lo que dice Kefa aquí es que Yahweh le había prometido a David que de su descendencia física, de su descendencia de carne, iba a levantarse un Mesías. Continúa diciendo, levantaría al Mashiach para que se sentase en su quisé, en su trono. En el 31. Viéndolo antes, habló del levantamiento de la vida de los muertos, que su alma no fue dejada en el Sheol, no fue dejada en la tumba, ni su cuerpo vio corrupción, o sea, no se descompuso su cuerpo, no se pudrió. Dice en el 32, a este Yahshua levantó Yahweh a la vida nuevamente, de lo cual todos nosotros somos testigos, damos edit, damos testimonio. En el 33, así que exaltado por la diestra de Yahweh y habiendo recibido de Avinu Yahweh, el Padre Yahweh, la promesa de la Ruach HaKodesh, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ok, entonces está diciendo que todo lo que pasó con Yahshua es verdad. Yahshua es una de las profecías tantas que se hablan de él, de que iba a ser resucitado de los muertos. Y también ustedes mismos están viendo que la Ruach HaKodesh, que el Espíritu Santo se ha derramado sobre nosotros. Por eso ustedes lo ven y lo oyen. Se está explicando sobre el asunto del don de lenguas, que no es la palabrería que usa el cristianismo hoy en día. Si no lo han visto, vean el estudio anterior que habla sobre ese asunto. Son idiomas, o sea, están hablando en otros idiomas, en ruso, en alemán, en chino, para que se entienda.
Entonces ellos están escuchando esto. Dice en el 34, porque David no subió a los Shamayim, pero él mismo dice, vea qué interesante este texto, otra profecía de David. Tenemos que David, es cierto, David en ningún momento en la Biblia se nos dice que subiera a los cielos, que estuviera en presencia de Yahweh en los cielos. Pero vea lo que dice aquí. Dijo Yahweh a mi Adón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este tejilín, este salmo, es el 110.1. Ustedes lo pueden leer, que es muy conocido, donde Yahweh le promete, entre comillas, al rey David que se siente a su diestra, ¿verdad? A su derecha, veámoslo así. Y que se siente ahí mientras Yahweh pone a sus enemigos como estrado de sus pies. Esto no puede suceder porque David no subió a los cielos para sentarse a la diestra de Yahweh en ningún momento. Entonces, ¿de quién estaba hablando David? Estaba hablando de Yahshua, de la descendencia de David, que es Yahshua. Recordemos que Yahshua viene del rey David, ¿verdad? Desde un punto de vista genealógico. También tiene cierto, digamos, desde un punto de vista adoptivo, hablando de Yosef, tiene también descendencia de Cohen Agadol, ¿verdad? De sumo sacerdote o de Coanín, pero eso es Cohen Agadol, Yahshua. Entonces él tiene esa doble parentela, una del lado de Yahudá y otra del lado de Yahudá, pero de los Yahudí, que eran levitas que habitaban en Yahudá, para que se entienda, ¿verdad? O sea, tiene a ambas. Por eso Yahshua es Cohen Agadol de nosotros, ¿verdad? Por un lado, y también es descendiente de la tribu de Yahudá por otro. El que adopta a una persona, un niño, digamos, lo hace suyo. Tenemos que el caso de Yosef, él lo adoptó, en pocas palabras, es suyo, ¿verdad? El caso de José y María, para que se entienda, ¿verdad? Estoy hablando de ellos dos, de Miriam, que se llamaba María, perdón, María, que se llamaba Miriam realmente, y de José, que se llamaba Yosef realmente, José el carpintero. Entonces dice en el 36, sepa pues ciertísimamente toda la Beit de Israel, toda la casa de Israel, que este Yahshua a quien vosotros colgáis en el madero que crucificaron, Yahweh le ha hecho Adoni y Mashiach. O sea, sepan ciertísimamente, está diciendo Kefa, ¿verdad? O sea, tengan por seguro totalmente del que crucificaron ustedes, ¿verdad? Porque tal vez habían algunos presentes por ahí, es el Mashiach y es el Señor. Y este lo ha hecho Yahweh así, lo ha hecho Señor y lo ha hecho Mashiach de toda Israel. Y ustedes lo crucificaron, está diciendo Kefa. Dice en el 37. Al oír esto se compungieron de corazón, o sea, se sintieron muy mal de su corazón las personas que estaban ahí y viendo el milagro del don de lenguas, ¿verdad? Y aparte del estruendo que se escuchó y aparte ya de las señales que ya habían visto, y que se resucitaban los muertos, que la gente se sanaba, todo el mundo daba testimonio en Israel, no se ocupaba internet, ni un celular, ni una computadora, ni siquiera un periódico, nada, ¿verdad? Todo el mundo hablaba de Yahshua por todas partes. Entonces dice que se sintieron muy mal de corazón, por fin lo entendieron, se les abrió los ojos. Dice, se sintieron muy mal de corazón y dijeron a Kefa y a los Sheliahim, a los apóstoles, a los enviados, varones Ajín, ¿qué haremos? O sea, ¿qué vamos a hacer? Dijeron todos, después de haber matado a Yahshua, que Yahweh nos lo mandó y lo matamos, ¿qué hacemos ahora? Están preguntando a Kefa. Kefa les dijo, hagan Teshuvá, o sea, regresen. Teshuvá es regresar, ¿verdad? Pero siempre Teshuvá es como regresar a la Torá. Y hagan Tevilá, hagan oración. Cada uno de vosotros en el Shen de Yahshua HaMashiach, cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua el Mesías. Eso es lo que les está recomendando Kefa. Nosotros también, igualmente, en algún momento de nuestra vida hemos fallado. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo mismo que nos recomienda Kefa aquí. Hagan Teshuvah, que es regresar a la Torah, regresar, ¿verdad? Hacer los mandamientos primero. Y después orar y pedir perdón en el nombre de Yahshua, porque para eso está Yahshua, para que nosotros pidamos perdón también. Dice en el nombre de Yahshua HaMashiach, para perdón de los pecados, y recibiréis el matanaj, el regalo de la Ruach HaKodesh. Esta palabra matanaj significa regalo. Y esta palabra es el mismo nombre de Mateo. Mateo se llama Matillá, que de donde viene Mataná,
¿verdad? Que es regalo de Yah, regalo de Yahweh, que eso es lo que significa. De donde viene la palabra Mateo. Mateo, así tal cual como lo pronuncié ahorita, no existe. Es Matiyah, lo correcto. Y eso es lo que nos está recomendando Kefa, que hagamos arrepentimiento, que regresemos a la Torá y que oremos. Vamos en el 39. En el 39 dice así: para vosotros los de la Haftará, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos Yahweh nuestro Elohim llamare. Ok, le está diciendo a los que están lejos, primero, está mencionando a los que están lejos. ¿Quiénes son? Es las tribus de Israel que están dispersas por todo el mundo. Y les está diciendo que estén preparados para cuando Yahweh los llame. El 40. Y con muchas otras de Barín, con muchas otras palabras, Kefa hablaba Edut, daba testimonio, y les exhortaba diciendo: recibid Yeshua de Eloheinu, reciban salvación de Eloheinu, de esta perversa generación. Ok, reciban la salvación de Elohim de esta perversa generación. El 41. Así que los que recibieron su palabra recibieron Tikvah de Teshua. Y se añadieron aquel día como 3.000. Imagínense la cantidad de personas que se unieron solo por, bueno, por lo que habían visto, ¿verdad? Y por lo que habían oído y cómo hablaban en otras lenguas. Una gran cantidad de personas, 3.000 personas, se unieron nuevas a seguir a Yeshua. Porque tal vez las que estaban ahí no creían. Y se unieron, y al unirse causó que muchas más se unieran después. En el 42 dice así: ellos continuaban llenos de fidelidad con la enseñanza de los emisarios, en compañerismo partiendo el pan y en oración. Todos fueron llenos de temor, y muchos milagros y señales eran hechos por medio de los emisarios. O sea, tenemos que habían muchos milagros que no se registran y muchas señales que no se registran. Lamentablemente hubiera sido bonito saber cuáles eran y cómo pasó y todo, pero bueno, nada más sabemos que hubieron muchas. Dice en el 44: todos aquellos que confiaron en Yahshua permanecieron juntos y tenían todo en común. De hecho, vendieron sus propiedades y bienes y distribuyeron el dinero a todos los necesitados. Continuaban con llenura de fe y con unidad de propósito. Se reunían en el patio del templo diariamente, partían el pan en las casas, compartían sus comidas con alegría y sencillez de corazón, alabando a Yahweh y teniendo el respeto de todo el pueblo. Y día a día el Adón les añadía a ellos los que estaban siendo salvos. Ok, tenemos aquí datos importantes. Dice: de hecho, vendieron sus propiedades y bienes y distribuyeron el dinero a todos los necesitados. Vean, esto se daba en aquel entonces. Resulta que las personas que vivieron esta época vendían todo lo que tenían. Y todo lo que tenían, todo ese dinero se lo daban a los apóstoles. No se lo den a los pastores hoy en día. Hágame el favor, ¿verdad? Cuidadito. Se ponen a vender el carro porque los pastores, los cristianos de hoy en día, le piden a la gente que venda todo, se quede en la calle y le dan todo a ellos y ellos se hacen millonarios y la demás gente a vivir en la calle, ¿verdad? Eso no lo hagan, tengan mucho cuidado. Primero que todo, esto se hacía en una comunidad de aquel entonces en Israel donde gobernaba realmente Yahweh. Gobernaban estos grupos porque se veía la Ruach HaKodesh, cómo actuaba, cómo sanaba a la gente de verdad, no esos milagros falsos de hoy en día. Y se veía que estaban los 12 apóstoles ahí, o sea, estaban los 12, los que escogió Yahshua. Bueno, y echaron suerte. Recuerden que uno era, que murió Judas Iscariote, y escogieron a uno que se llamaba Matías, que realmente se llamaba Mateo también, igual que el otro Mateo. Pero ese no es el punto. El punto es que ellos sí eran de verdad. Entonces las personas vendían todo y se reunían alrededor de estos 12 jueces, y estos jueces los gobernaban y todo se repartía de forma equitativa y les iba muy bien en todo lo que hacían porque ahí estaba ya bueno, no les hacía falta nada. Pero hoy en día no podemos hacer eso. O sea, no puedo decirles a ustedes que hagan esto. No tenemos
esa honestidad que había en ese momento. No tenemos a los 12 que estaban en ese momento. Tal vez en algún momento de Apocalipsis, pienso yo, las personas se reúnan, los últimos que quedemos, ¿verdad? Que si es que lo vivimos, de los que de verdad seguimos a Yahweh y nos veamos obligados a compartir todo y a hacer un equipo, a vivir como todos juntos, ¿verdad? A comer todos juntos, a partir el pan todos juntos, como dice aquí, y a que todo lo que tengamos sea para todos, ¿verdad? Para ayudarnos mutuamente. Pero por el momento no sabemos, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar. Y hay que poner todo eso en oración, pero mucho cuidado con estar repartiendo bienes suyos a personas que no lo merezcan, o no necesariamente que no lo merezcan, porque la intención es buena, sino que lo malucen, digamos. Ellos no malusaban estos recursos eran de todos y de todos en una comunidad de hermanos. Un hermano, bíblicamente hablando, no es cualquiera, es una persona que hace Torah, punto. Cuando la Biblia habla de hermanos, punto, hace Torah. No hace Torah, punto, no es hermano. Entonces, mucho cuidado con eso. Y dice que continuaron con llenura de fe, todos unidos, y iban al patio del templo diariamente. No que el templo se abolió, como dice el cristianismo, no que el templo no sirve para nada, que ahora el templo soy yo, que el templo lo llevo yo adentro, yo soy el templo. Vea, ellos iban al patio del templo diariamente, todos los días iban al patio del templo y se reunían en el patio del templo de Yahweh, porque el templo de Yahweh es de Yahweh y solo hay un templo. No pueden haber más templos. Pueden haber casas de oración, sí. Pueden haber casas de reunión donde se lea la Torah, perfecto. Pero templo solo en Jerusalén. El único lugar donde Yahweh nos dijo que teníamos que ir 3 veces al año. Entonces, bueno, eso por ahí. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua, mi Señor, invocamos tu nombre, mi Señor, para que derrames tu Ruach HaKodesh sobre nosotros también, mi Elohim Yahweh, tengas misericordia de nosotros, mi Abba, de nuestro conocimiento limitado, obséquianos, mi Señor, en el nombre de Yeshua y por misericordia tuya, más conocimiento, más entendimiento. Ayúdanos a hacer tus mandamientos para vivir de forma grata a ti, no de forma grata a nosotros mismos, no satisfaciendo nuestros propios apetitos, sino alegrándote a ti cada día, mi Señor. Que cuando nos veas, que cuando pienses en nosotros, que cuando escuches nuestras oraciones, sean oraciones que te llenen también a ti de alegría, mi Señor, porque vengan de corazones puros, mi Abba Yahweh. En el nombre de Yeshua te pedimos todo eso, te pido por esta quejilá, por amor a la verdad, que crezca, mi Señor, que crezca grandemente y también las familias de las personas que están escuchando esto, mi Elohim y la mía también, que crezcan en emuná, en fe, y empiecen a hacer tus mandamientos como a ti te agrada y no como nosotros como humanos pensamos. Bendito seas, mi Elohim Yahweh. Amén, amén. Bueno, por el momento yo me despido. Entonces, que Yahweh los bendiga en el nombre de Yeshua. Shalom, Urahot, paz y bendiciones. 1, 2, 3, voy a despertar, ya abiertos los ojos y me ha dado ganas de bailar, estoy lleno de antojos. Por mi ventana veo el cielo, las nubes blancas y bajo de sí unas espléndidas montañas. Me invade un profundo deseo de saltar de mi cama, yeah. Y mientras bailo beso a mi dama, como un rayo abro la puerta de la casa, extiendo mis brazos, gracias Yahweh por este día de reposo en el cual yo me gozo. La brisa del aire despeina mi cabello rizado, los rayos de luz caen sobre las lejanas montañas como hilos de oro en verde césped que se enmaraña. Un fuerte rúa sacude un árbol de naranjas y una de ellas rueda amarilla y jugosa hasta una zanja. La muerdo con una sonrisa y su jugo es fruto de dicha. Yeah, este sabor me encapricha. Gracias Yahweh por el mundo y por esta dicha. Compleja creación mejor que una pintura, enrevesada tintura, sinónimo de júbilo, paralelo de regocijo. Qué suerte, qué alegría, todo es bueno en este día. A
orillas de la playa escucho el graznido de las gaviotas. Hundo mis pies en la arena, una ola invade la quietud en el mar y del salta una ballena. Salpica mi rostro empapado, refresca mi piel y ahora está salada. Es como una llamada que descarga una carcajada. En una cabaña de bambú verde, bajo un techo de hojas de plátano, disfruto el atardecer dulcemente, obsequiando un helado cereza, el cual es todo un placer. Solo espero el día en el que te vaya a conocer.